Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Se debe proteger todo lo potencialmente relevante en un ecosistema hídrico complejo o exclusivamente aquello que es científicamente medible y verificable? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs y a este espacio de análisis y contraste de perspectivas. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Sí, y es un tema sumamente denso. Estamos analizando el dossier sobre la reciente y, digamos, muy controvertida reforma de 2026 a la Ley de Glaciares en Argentina. Exacto, un documento que nos obliga a mirar hacia la cordillera de los Andes de una forma distinta. Ya no solo como una postal inerte, sino como el epicentro de un choque tectónico real. Totalmente. Un choque entre la provisión estratégica de agua dulce y, bueno, la explotación de recursos minerales. Y es fascinante porque si desglosamos el material a fondo, el conflicto que plantea esta reforma trasciende lo puramente económico. O lo ambiental. Claro, trasciende eso. Es, en su núcleo más duro, un problema epistemológico. O sea, hablamos de cómo el Estado decide qué es real y qué merece ser salvado. Así es. Estamos analizando la transición de un paradigma jurídico amplio, inclusivo, que regía desde la ley original de 2010, hacia un paradigma estrictamente técnico y acotado que se acaba de implementar ahora. Exactamente. Y, a ver, para dejar las cartas sobre la mesa desde el principio y ubicar a la audiencia, mi postura como analista es que esta reforma de 2026 representa un avance absolutamente necesario. Necesario. Sí, necesario. Porque por fin alinea la legislación con la viabilidad científica real. Elimina un mar de ambigüedades jurídicas que de facto paralizaban cualquier toma de decisiones en la cordillera. Bueno, y yo vengo a plantear la perspectiva contraria. Yo sostengo que esta reforma, al buscar obsesivamente esa precisión técnica, está sacrificando el principio precautorio fundamental. Ah, el principio precautorio. Sí, y al hacerlo, reduce drásticamente la protección real de sistemas hidrológicos que son vitales para la región, simplemente porque limita el alcance de la ley solo a lo que hemos logrado inventariar y ver desde un satélite hasta el día de hoy. Entiendo. Pero me parece que, para entender por qué defiendo este enfoque técnico-científico, tenemos que diseccionar la historia de la ley original, ¿no? Claro, la de 2010. Esa misma. Tenemos que entender cómo funciona la geología en la práctica. El documento cita un argumento central del analista Gabriel Cabrera que me parece demoledor para entender el fracaso previo. A ver. Él dice que la ley de 2010 tenía tantas deficiencias científicas, jurídicas y, escúchame, hasta de redacción gramatical, Sí, eso es cierto. que terminó siendo prácticamente letra muerta durante 15 años. Bueno, letra muerta o letra demasiado ambiciosa para la capacidad del Estado en ese momento. Yo diría letra inmanejable. Y esto ocurre por una distinción técnica fundamental que la audiencia debe comprender. La ley anterior intentaba proteger el, cito textualmente, ambiente periglacial. Que suena muy poético. Suena poético en el papel, claro, pero en la práctica glaciológica es un concepto tremendamente difuso. Se define básicamente por un régimen térmico. Es un área de alta montaña que sufre ciclos de congelamiento y deshielo, pero que no necesariamente tiene hielo visible en la superficie. Exacto, es un proceso. Pero entonces, ¿cómo legislas sobre una isoterma? O sea, ¿cómo le dices a una empresa, a un municipio o a un ciudadano, aquí no puedes construir, basándote en un límite de temperatura que además fluctúa cada año por el cambio climático? Es complejo sin duda. Es que, en principio, no se puede inventariar de forma precisa con las herramientas cartográficas estándar. Claro, porque es un ecosistema que existe más allá de lo evidente a simple vista. No es un cubo de hielo estático, es un proceso termodinámico. Y es ahí donde la reforma de 2026 introduce a mi juicio la cordura metodológica. Cambia el enfoque. Pasa de proteger un ambiente etéreo a proteger geoformas periglaciares. La distinción no es semántica, es operativa. Estamos hablando de objetos concretos, medibles y cartografiables. Como los glaciares de escombros. Exactamente. Los glaciares de escombros, que son básicamente masas estructuradas de hielo y roca moviéndose lentamente por la gravedad. Tienen volumen, tienen límites físicos. Sí, se pueden tocar, digamos. Se pueden mapear.
El gran problema de la ley de 2010 es que, al exigir la protección de todo el ambiente periglaciar basándose en condiciones climáticas teóricas, estaba exigiendo un máximo inmanejable. Confundió la idea jurídica de un presupuesto mínimo ambiental con una prohibición absoluta. Una prohibición que los científicos no podían trazar. Punto válido si lo miramos exclusivamente desde la dificultad cartográfica, pero ¿has considerado el costo ecológico profundo de esa supuesta cordura legislativa? ¿A qué te refieres con costo ecológico? Yo lo abordo desde un ángulo muy distinto. Reducir el foco de protección exclusivamente a las geoformas periglaciares identificadas significa excluir por decreto zonas inmensas que aún no han sido inventariadas. Bueno, pero Significa ignorar funciones ecosistémicas que son invisibles, pero que dictan la supervivencia de los valles enteros. Hablo del permafrost profundo. sí, el permafrost es un tema. Y esas redes de escurrimiento subterráneo que son como, digamos, las venas de la montaña. Esas redes alimentan de forma indirecta las cuencas hídricas en épocas de sequía. Pero no se puede legislar sobre lo que no se puede probar. O sea, lo que no puedes delimitar o encontrar. El derecho requiere certeza empírica. Y ese es exactamente el cambio de paradigma que critico. La ley de 2010 operaba bajo un modelo precautorio global. Frente a la incertidumbre científica sobre cómo funciona integralmente todo el ecosistema andino, la norma decía, ante la duda, protejamos. Una parálisis total. Una precaución. La reforma de 2026 invierte esa lógica por completo y de forma muy agresiva. Ahora, la premisa es que solo lo probado y medido científicamente en este instante está protegido. Lo cual es lógico en un marco regulatorio moderno. Lógico. Todo lo demás, todo ese sistema hidrológico indirecto y sumamente complejo, queda desprotegido por defecto. Queda a merced de la intervención humana, sea un camino, una mina o un gasoducto. Estamos asumiendo, de forma bastante arrogante, que si nuestra tecnología actual no lo ha medido, no tiene una función crítica para el agua. Entiendo por qué piensas eso. Y el principio precautorio tiene su lugar en la teoría ambiental, te lo concedo, pero velo de este modo práctico. A ver, Dictar una ley basada en el modelo precautorio absoluto es como intentar trazar el mapa de una ciudad y sus zonas de exclusión basándose en dónde podría eventualmente caer la lluvia. eso es una exageración. No lo es. Es cartográficamente imposible e inútil para la planificación urbana. Necesitamos coordenadas exactas, que es lo que busca esta reforma. Y aquí es donde entra el mecanismo clave. El Inventario Nacional de Glaciares. Exacto. El ING, que fue actualizado entre 2024 y 2025. Una política pública, especialmente una que afecta el desarrollo territorial y económico de un país, no puede sostenerse en la presunción de que todo es intocable. Nadie dice que todo sea intocable. La ley anterior prácticamente lo hacía. Si los glaciólogos logran identificar, catalogar y delimitar glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros, la ley tiene que acotarse a esas realidades tangibles para ser aplicable y justa. Pero ahí estás asumiendo que el mapa es el territorio. Y eso, francamente, es sumamente peligroso. El propio Gabriel Cabrera reconoce en el texto del dossier que el inventario no es palabra santa, ¿cierto? Claro, es un documento perfectible. Pensemos en cómo funciona realmente la tecnología detrás de esto. ¿Te refieres a la teledetección satelital? Exactamente. Los sensores ópticos o térmicos de un satélite, como un Landsat o un Sentinel, leen la superficie, miden la reflectancia y la temperatura superficial. Sí, mapean lo que hay arriba. Exacto. Si tienes un glaciar de escombros o un área de permafrost rica en hielo que está cubierta por 20 metros de detrito, de roca suelta y sedimento, el satélite registra roca. No tiene visión de rayos X. Bueno, no, claro que no. No puede ver la matriz de hielo sólido que está actuando como una esponja de agua dulce congelada allá abajo. Al atar la prohibición de actividades exclusivamente a las coordenadas exactas de un inventario preliminar hecho desde el espacio, estás dando luz verde legal a la destrucción de áreas críticas. ¿Es un salto lógico asumir que se van a destruir áreas críticas automáticamente? Es que quedan desprotegidas simplemente porque el satélite de 2024 no tuvo la resolución o la penetración suficiente para verlo. La fricción epistemológica aquí es gravísima. Repito mi punto, lo no medido
no equivale a lo no crítico. No equivale a lo no crítico. Estamos totalmente de acuerdo en ese postulado científico. Pero la falta de medición exhaustiva tampoco puede equivaler a la prohibición por defecto de cualquier actividad humana en miles de kilómetros cuadrados de cordillera. No cualquier actividad, actividades de alto impacto. Pero paralizó el desarrollo, la investigación e incluso la infraestructura vial durante una década y media. Y me alegra que menciones las limitaciones de la teledetección, porque ahí das en el clavo de cómo funciona el nuevo esquema normativo. ¿A qué te refieres? Si el satélite no lo ve todo, entonces el mapa nacional tiene áreas grises. Y es exactamente por esos agujeros que la ley transfiere la responsabilidad y el escrutinio a las provincias. Ya que determinamos qué tipo de objetos necesitamos medir, el siguiente problema que resuelve la reforma es quién y cómo se valida esa medición en el terreno. Que es el momento donde pasamos de la teoría científica a la cruda realidad de la política local. Yo lo llamaría pasar a la validación empírica in situ. La reforma de 2026 descentraliza la validación. Establece que este inventario preliminar nacional debe ser validado y verificado por las autoridades provinciales. Sí, con sus propios recursos. Basándose obligatoriamente en estudios técnicos científicos de detalle. Desde la academia se ha criticado mucho esto, pero desde una perspectiva de viabilidad institucional y constitucional es impecable. Impecable en la teoría, tal vez. El sistema federal argentino dictamina que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales. Tienen que participar. Y no lo hacen levantando la mano en una asamblea política, lo hacen aportando estudios geofísicos a escala local. ¿Pero quién paga esos estudios? Las mineras, las consultoras, el Estado. Esto no es politización, es sumar rigor metodológico allí donde el satélite nacional no llega. Si la provincia, mediante perforaciones o estudios de radar de penetración terrestre, demuestra que debajo de esos 20 metros de roca no hay una geoforma periglacial, el proyecto puede avanzar. Claro, si demuestran que no hay. Y si descubren que sí la hay, la ley lo protege inmediatamente. Es el método científico aplicado directamente a la gobernanza. Me parece muy interesante cómo enmarcas esa descentralización como un triunfo del rigor metodológico, aunque yo lo plantearía de una manera diametralmente opuesta, basándome en el contexto que expone el propio documento. ¿En qué sentido opuesta? En el sentido de que lo que en realidad está ocurriendo aquí es un cambio estructural profundo y muy riesgoso en la forma en que el Estado administra el riesgo. Para que la audiencia nos siga en este punto técnico, estamos pasando de una restricción legal ex ante a una evaluación ex post. Así es. Es decir, pasamos de un modelo de prohibido tocar hasta que demuestres irrefutablemente que es seguro, el ex ante, a un modelo de puedes presentar tu proyecto minero y lo vamos revisando y validando caso por caso. Que es, digamos, el estándar internacional para la evaluación de impacto ambiental en casi cualquier industria seria. Sí, pero inserto en un contexto de altísima presión económica que no podemos obviar. El dossier es muy claro al respecto. La cordillera de los Andes alberga algunos de los yacimientos más importantes y codiciados de cobre, oro y litio del planeta. Minerales críticos para la transición energética, por cierto. Minerales que hoy son el cuello de botella absoluto de esa transición. La demanda es brutal. Entonces, cuando pasas la validación final del inventario a las provincias, abres la puerta a una asimetría de poder colosal. No creo que sea tan así. Es como poner a un árbitro amateur de la Liga de Barrio a pitar la final de la Copa del Mundo. Tienes a una corporación minera transnacional con presupuestos multimillonarios, modelos geológicos en 3D y equipos enteros de expertos. Y del otro lado, tienes a una agencia ambiental provincial que quizás apenas tiene fondos para la gasolina de sus camionetas. ¿Estás asumiendo que las agencias provinciales están completamente indefensas o son incompetentes? No, estoy señalando la realidad presupuestaria. Ante esa simetría, la provincia muchas veces tiene que depender de los estudios hidrogeológicos y de impacto ambiental financiados y presentados por la propia minera que quiere explotar el lugar. Pero la provincia audita. El conflicto de intereses es innegable. Esto inevitablemente va a generar una heterogeneidad regulatoria enorme, fracturando el país. Vamos a tener provincias con cierta fortaleza institucional, donde un glaciar de escombros se defiende con uñas y dientes. Y eso está muy bien.
y otras provincias más surgidas de regalías y empleo, donde una zona térmica compleja se reclasifica mágicamente como zona sin hielo tras un par de estudios financiados por privados, habilitando un tajo abierto. A ver, no me convence esa línea de razonamiento porque asume, de entrada, la mala fe o la incompetencia absoluta de todas las instituciones locales. Además, ignora que la ley sigue exigiendo que la validación sea estrictamente científica y existen contrapesos. ¿Qué contrapesos efectivos hay si no hay plata? Si un estudio pagado por una minera es metodológicamente deficiente, la comunidad científica nacional, a través de institutos federales o universidades, sigue teniendo los mecanismos, los datos base del ING y la potestad para auditarlo. No estamos en el siglo XIX. Pero los tiempos de auditorías... Un testigo de perforación de roca que muestra hielo intersticial es evidencia empírica dura. O sea, no se puede simplemente reclasificar mágicamente, sin cometer un fraude demostrable y penal. Un instituto federal logre auditar y judicializar un estudio viciado. Ese es el problema del modelo ex post. Es un riesgo, te lo concedo. Pero paralizar el país por miedo a ese riesgo no era la solución. Y creo que si este modelo provincial y de precisión técnica genera tantas dudas sobre el papel, nos sirve muchísimo mirar cómo otros países, con cordilleras complejas y recursos naturales similares, resuelven esta misma tensión estructural. El análisis comparado que ofrece el dossier es, de hecho, sumamente revelador en ese sentido. Lo es. Y lo que muestra el texto con mucha claridad es que bajo el ala de la ley de 2010, Argentina era una anomalía a nivel global. Era un outlier altamente restrictivo y económicamente paralizante. Era pionera en protección. Lo que hace la reforma de 2026 es intentar acercar al país a modelos regulatorios mucho más funcionales y probados. Pensemos en Suiza, por ejemplo. Bueno, Suiza es un contexto geográfico y presupuestario un poco distinto, ¿no crees? Distinto, pero el principio legal aplica. Suiza, que nadie en su sano juicio dudaría de su estricto compromiso ambiental, tiene un marco normativo que protege a objetos naturales concretos y medibles. Si hay un glaciar, está catastrado y se protege. Es muy similar a la línea de las geoformas de la nueva ley argentina. Los suizos no legislan protegiendo conceptos termodinámicos amorfos. Claro, tienen un inventario preciso. O pensemos en Perú, que es un jugador minero masivo en la región andina. Ellos tienen un enfoque puramente técnico basado en la evaluación del impacto de cada proyecto, las evaluaciones ex post que tú mencionabas, y ni siquiera tienen una ley nacional específica y prohibitiva de glaciares. Cierto. La reforma argentina está tratando de abandonar el excepcionalismo jurídico y adoptar un enfoque de precisión que ya funciona en el resto del mundo. Es un argumento muy persuasivo si miramos a Suiza de forma aislada o a Perú desde una lente puramente utilitaria. Pero, ¿has considerado el ejemplo más directo que tenemos, simplemente cruzando la misma cordillera? Me refiero a Chile. A ver, Chile es un caso distinto. El caso de Chile que expone el documento es la advertencia perfecta para Argentina en esta coyuntura. Allá tienen un modelo que se basa muchísimo en esta evaluación caso por caso que defiendes, en este enfoque supuestamente técnico y fragmentado. ¿Y sabes por qué fracasa en la práctica? Cuéntame tu lectura del fracaso. Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno termina fragmentando los proyectos. Las empresas presentan un megaproyecto dividido en partes más pequeñas para facilitar su aprobación. El famoso salami slicing ambiental. Exacto, rebanar el proyecto. Los impactos acumulativos sobre la cuenca hídrica, sobre ese sistema indirecto del que hablábamos al principio, no se evalúan en su totalidad. El resultado, cuando el río aguas abajo empieza a perder caudal, las comunidades inevitablemente reaccionan. Sí, ha habido mucha conflictividad. Tienes una falta de definición clara a nivel de política nacional que ha derivado en una altísima conflictividad social y judicialización. Cada proyecto minero grande termina atrapado en tribunales ambientales, luego escala a la Corte Suprema, hay protestas sociales masivas. Pero a ver, Chile no tiene una ley de presupuestos mínimos unificada y federalizada como la que está intentando pulir Argentina ahora con esta reforma. Carecen de ese piso normativo común que ordena un poco la cancha. Y ese es precisamente mi punto central. Para que el modelo de precisión y evaluación caso por caso funcione armónicamente,
como ocurre en los cantones de Suiza que mencionabas, requieres una capacidad institucional brutal. Bueno, requiere inversión del Estado, sí. Equipos técnicos independientes y una confianza pública absolutamente intacta en los organismos de control. Y volviendo a mi analogía del árbitro amateur, debemos preguntarnos seriamente si Argentina tiene esa musculatura institucional instalada de manera equitativa y homogénea en todas sus provincias cordilleranas. Hay provincias más fuertes que otras, claro. La respuesta obvia, basada en la historia reciente, es no. Sin esa capacidad técnica real, la precisión de cirujano que promete la ley de 2026 se convierte en un colador jurídico. En lugar de resolver la ambigüedad, el país se arriesga seriamente a importar el modelo chileno: judicialización prolongada, resistencia local y proyectos mineros paralizados de todos modos, pero solo después de haber generado un desgaste ambiental tremendo. Es innegable que la capacidad institucional es el tendón de Aquiles de cualquier legislación sofisticada en nuestra región. No voy a discutir eso. En eso te concedo completamente que el desafío de implementación que plantea el texto es gigantesco. Es monumental. Si no hay fondos genuinos para que las provincias auditen de forma independiente los estudios glaciológicos, la ley nace vulnerable. Sin embargo, me mantengo firme en que la solución a la falta de capacidad estatal no puede ser resignarnos a redactar leyes deliberadamente vagas, maximalistas y, digamos, perezosas, leyes que prohíben absolutamente todo por defecto ante la incapacidad de medir. No eran perezosas, eran precautorias. Fracasó. La viabilidad técnica y legal que aporta tener un inventario claro y acotado de geoformas como punto de partida es el primer paso indispensable. No podemos construir un Estado científicamente capaz si no tenemos primero definiciones normativas en el papel que sean empíricamente verificables en el terreno. Entiendo tu postura sobre la necesidad imperiosa de claridad legal. Y mira, comparto que la redacción de la ley de 2010 tenía severos problemas de aplicabilidad práctica. Pero sigo manteniendo que el costo oculto de esta nueva viabilidad técnica es una exposición extremadamente riesgosa de recursos hídricos que son insustituibles. Es un balance delicado. Al remover el escudo que proveía la incertidumbre, estamos jugando, literalmente, a la ruleta rusa con ecosistemas de alta montaña que sabemos que reaccionan de manera no lineal y sorpresiva al cambio climático. Piénsalo así. A ver. Cuando extraes un recurso minero, es una intervención puntual en el espacio. Pero si, por una mala validación ex post, alteras la dinámica del permafrost profundo que no estaba en el inventario satelital original, puedes terminar secando o contaminando una cuenca entera aguas abajo de manera irreversible. El daño no es local, es sistémico. Creo que a pesar de nuestras profundas diferencias sobre qué modelo priorizar, si la precisión auditable o la precaución sistémica, hay un punto de convergencia ineludible que surge al final del análisis de este texto. Sí, creo que sé hacia dónde vas. Y es algo que el propio analista Gabriel Cabrera subraya como una advertencia crítica para el futuro inmediato. Dada la enorme división política y social con la que se empujó y aprobó esta reforma legislativa en el Congreso, y considerando todo lo que acabamos de debatir sobre la innegable debilidad institucional de ciertas jurisdicciones, el éxito o el fracaso absoluto de esta ley de 2026 dependerá enteramente de su reglamentación posterior. Totalmente. Si no hay una reglamentación muy estricta, detallada y presupuestariamente fondeada, como señala claramente el dossier, todo este debate teórico y cartográfico no va a importar absolutamente nada en la práctica diaria. Estoy totalmente de acuerdo en ese diagnóstico. De hecho, el texto nos plantea escenarios futuros muy divergentes basados en esa misma premisa de la reglamentación. Y creo que el país se encuentra hoy exactamente parado en el vértice de esa bifurcación. La encrucijada regulatoria. Por un lado, está lo que el documento conceptualiza como el escenario 1, una implementación técnica robusta. Para que esto suceda, requeriría una coordinación casi perfecta, de relojero, entre las agencias de la nación y las direcciones de minería y ambiente de las provincias. Que es lo ideal, claro. Una coordinación donde la validación científica en el terreno se haga con transparencia absoluta, con datos abiertos y con un presupuesto adecuado, minimizando así el nivel de suspicacia y conflicto con las comunidades locales.
Si y solo si logran eso, tu visión de una ley verdaderamente alineada con la ciencia moderna podría materializarse. Es el camino angosto, pero el único viable, porque si esa reglamentación falla, si es laxa, o si la urgencia y la presión desmedida de la inversión minera arrolla los incipientes procesos de control provincial que recién se están instalando, caemos de lleno en lo que el dossier tipifica como el escenario 3. Que es ni más ni menos el escenario de expansión extractiva descontrolada con conflicto crónico. Veríamos un aumento rapidísimo de aprobación de proyectos mineros sobre zonas de alta montaña que antes estaban protegidas bajo el paraguas del ambiente periglacial. Y eso encendería las comunidades. Inmediatamente, al carecer de legitimidad técnica a los ojos de la población, detonaría casi instantáneamente una resistencia social a gran escala y una ola de judicialización masiva en cada provincia afectada. Y trágicamente, volveríamos al mismo punto de partida de parálisis que criticabas de la ley de 2010, pero con un agravante gigantesco. Que ya habría daño. Exacto, tendríamos ecosistemas y cuencas hídricas potencialmente dañados y perforados en el proceso de esa expansión fallida. Queda clarísimo que el texto que hemos desmenuzado hoy nos expone, de manera cruda, la inmensa complejidad que implica intentar legislar sobre la naturaleza viva y cambiante. Es un recordatorio sumamente potente de que en las grandes ligas de la gobernanza ambiental y el desarrollo económico, rara vez se trata de buscar ganadores absolutos o fórmulas mágicas, sino de comprender a fondo las contraprestaciones y los riesgos inherentes de cada paradigma que elegimos adoptar. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.